El profesor dio el tema por visto. Uy, las matemáticas son eternos rivales. Tu maestro tiene el guantelete de las tareas infinitas. Entonces quédate y resuelve tus dudas. Hoy te voy a enseñar a restar de una manera diferente. Lo haremos de izquierda a derecha. Comencemos con números que tienen muchos ceros. Por ejemplo, 300 menos 123. Al primer número le restaremos un 1. Al siguiente le sumaremos la cantidad de números necesarios para que llegue a 9. Y al último le sumaremos la cantidad de números para que llegue a 10. Comencemos con el primer paso. Al 3 le restamos un 1 y nos da un 2. Pero todavía falta restar el número de abajo, que es otro 1. Así que 2 menos 1 es igual a 1. Ahora el segundo paso. Al número 2, ¿cuántos números tengo que sumarle para que me dé 9? Así es, un 7. Finalmente, al número 3, ¿cuánto le tengo que sumar para que llegue a 10? Así es, un 7. Listo, hemos terminado. Hagamos otro ejemplo. 500 menos 163. Al primer número hay que restarle un 1, así que 5 menos 1 da 4. Le restamos el número de abajo, que es otro 1, y nos da 3. Ahora, ¿cuánto tengo que sumarle al 6 para que llegue al 9? Así es, un 3. Finalmente, ¿cuánto tengo que sumar al 3 para que llegue a 10? Así es, un 7. Listo, hemos terminado. Hagamos otro ejemplo. Ahora tenemos 400 menos 128. Recuerda, al primer número le quitamos un 1, así que 4 menos 1 da 3. Y le restamos el número de abajo, que es otro 1, así que obtenemos un 2. Después, al número 2, ¿cuánto le tengo que sumar para que llegue a 9? Exactamente, un 7. Finalmente, al número 8, ¿cuánto le tengo que sumar para que llegue a 10? Muy bien, un 2. Listo, hemos terminado. Recuerda practicar, suscríbete y mándame tus dudas.